Lara nunca imaginó que un mensaje de texto enviado por error cambiaría su vida para siempre. Cuando descubrió que Héctor, su esposo de 8 años, mantenía una relación extramatrimonial con una mujer casada, decidió que la venganza sería su única opción. Lo que no sabía era que su plan de retribución no solo destruiría su propio matrimonio, sino que también haría colapsar otra familia en el mismo día, desencadenando una serie de eventos que nadie podría haber previsto. Esta es la historia de cómo la traición se convirtió en una guerra sin cuartel que dejó cicatrices permanentes en 4 vidas. Lara había construido lo que muchos considerarían una vida perfecta. A los 32 años, tenía una carrera exitosa como arquitecta en una prestigiosa firma de la ciudad, una hermosa casa en las afueras con jardín y piscina, y un matrimonio que, desde el exterior, parecía sólido como una roca. Héctor, su esposo de 35 años, trabajaba como gerente de ventas en una empresa de tecnología. Habían estado juntos durante 12 años, casados durante 8, y aunque nunca tuvieron hijos, ambos parecían estar contentos con su vida en pareja. La rutina de Lara era predecible pero cómoda. Cada mañana se levantaba a las 6:30, preparaba café para ambos, revisaba sus correos mientras Héctor se duchaba, y luego desayunaban juntos antes de partir hacia sus respectivos trabajos. Los fines de semana los dedicaban a mantener la casa, salir con amigos, o simplemente relajarse viendo series en Netflix. Era una vida tranquila, estable, sin grandes sobresaltos. Sin embargo, en los últimos meses, Lara había comenzado a notar pequeños cambios en el comportamiento de Héctor. Llegaba más tarde del trabajo, alegando reuniones de último minuto o cenas con clientes. Su teléfono, que antes dejaba descuidadamente por toda la casa, ahora lo mantenía siempre consigo, incluso cuando iba al baño. Cuando Lara intentaba mirarlo por encima del hombro mientras él escribía mensajes, Héctor cerraba la pantalla rápidamente o cambiaba de aplicación. Estas señales de alarma no pasaron desapercibidas para Lara, pero ella prefirió racionalizar cada una de ellas. Héctor estaba atravesando un periodo estresante en el trabajo, con nuevos proyectos y responsabilidades adicionales. Era natural que estuviera más ocupado y distraído. Además, llevaban muchos años juntos, era normal que la pasión inicial se hubiera aplacado un poco. Lara se convenció de que estos cambios eran temporales y que pronto todo volvería a la normalidad. Durante las cenas, Héctor se mostraba presente pero ausente al mismo tiempo. Respondía a las preguntas de Lara con monosílabos, revisaba constantemente su teléfono, y parecía estar siempre pensando en otra cosa. Cuando ella le preguntaba qué le pasaba, él simplemente respondía que estaba cansado y que había tenido un día largo. Lara decidió darle espacio, pensando que si algo realmente importante estaba sucediendo, Héctor se lo contaría cuando estuviera listo. La intimidad entre ellos también había disminuido considerablemente. Las noches románticas se habían vuelto escasas, y cuando hacían el amor, Lara sentía que Héctor estaba físicamente presente pero mentalmente en otro lugar. Él se había vuelto menos cariñoso, menos atento a sus necesidades, y más enfocado en terminar rápidamente para poder volver a su teléfono. Una noche de jueves, mientras Lara trabajaba en su laptop en la mesa del comedor, observó cómo Héctor sonreía mientras escribía en su teléfono. Era una sonrisa que hacía tiempo no le dedicaba a ella, una sonrisa genuina, íntima, cómplice. Cuando le preguntó con quién estaba hablando, Héctor le dijo que era con un compañero de trabajo sobre un proyecto. Pero esa sonrisa no era la sonrisa de alguien discutiendo presupuestos o deadlines. Los fines de semana, que antes eran sagrados para ellos, comenzaron a verse interrumpidos por emergencias laborales. Héctor salía temprano los sábados por la mañana, alegando que tenía que revisar informes en la oficina, y regresaba por la tarde con una energía renovada que contrastaba con su supuesto agotamiento laboral. Los domingos por la tarde, mientras Lara preparaba la cena, él desaparecía en su estudio para hacer llamadas importantes que duraban horas. Lara comenzó a prestar más atención a los detalles. Notó que Héctor había empezado a usar una colonia diferente, más cara y sofisticada que la que había usado durante años. Su ropa parecía estar mejor coordinada, como si estuviera poniendo más esfuerzo en su apariencia. Incluso había comenzado a ir al gimnasio 3 veces por semana, algo que no había hecho desde los primeros años de su relación. Una tarde, mientras limpiaba el auto de Héctor para darle una sorpresa, Lara encontró un recibo de una joyería cara del centro de la ciudad. La compra había sido realizada 2 semanas atrás por una cantidad considerable de dinero. Su corazón se aceleró mientras buscaba en su memoria algún regalo que Héctor le hubiera dado recientemente, pero no encontró ninguno.
Su cumpleaños había sido 6 meses atrás, su aniversario no sería hasta dentro de 3 meses, y no había ninguna ocasión especial que justificara una compra tan costosa. Esa noche, durante la cena, Lara decidió sondear indirectamente. Le preguntó a Héctor si había algo especial que quisiera celebrar, si había logrado algún objetivo importante en el trabajo, o si había alguna fecha especial que ella hubiera olvidado. Héctor la miró confundido y le dijo que no, que todo estaba normal. Cuando Lara mencionó casualmente que había limpiado su auto, él se tensó visiblemente, pero trató de disimularlo preguntándole si había encontrado algo interesante. Las dudas de Lara se intensificaron cuando, una semana después, encontró cargos en su cuenta conjunta por restaurantes a los que nunca habían ido juntos. Eran lugares elegantes y románticos, el tipo de sitios a los que ellos solían ir para celebrar ocasiones especiales, pero ahora Héctor los estaba visitando sin ella. Los horarios de las transacciones coincidían perfectamente con sus supuestas reuniones de trabajo de último minuto. Lara se encontró en una posición que nunca había imaginado, convertirse en detective de su propia vida. Comenzó a prestar atención obsesiva a cada detalle, cada cambio en la rutina de Héctor, cada mentira pequeña que él pudiera estar contando. No era algo que le gustara hacer, pero sentía que no tenía otra opción. Necesitaba saber la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Decidió comenzar con lo básico, revisar las finanzas familiares con más detalle. Descubrió que Héctor había estado gastando mucho más dinero del habitual en restaurantes, hoteles de paso y tiendas de regalos. Los patrones eran claros una vez que sabía qué buscar. Cada martes y jueves por la tarde, había transacciones en la misma área de la ciudad, lejos tanto de su casa como de la oficina de Héctor. Una noche, mientras Héctor se duchaba, Lara logró ver su teléfono cuando recibió una notificación. El mensaje era de alguien guardado como cliente Martínez, pero el contenido no tenía nada que ver con trabajo. No puedo dejar de pensar en esta tarde. Eres increíble. Lara sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor, pero mantuvo la calma. Ahora tenía pruebas concretas, pero necesitaba más información. Durante los siguientes días, Lara comenzó a seguir discretamente a Héctor. Tomó días libres en el trabajo alegando problemas de salud, y se dedicó a rastrear los movimientos de su esposo. Lo que descubrió la dejó completamente devastada. Héctor no iba a reuniones de trabajo, iba a un apartamento en un barrio residencial de clase media alta. El edificio era moderno y elegante, con seguridad privada y estacionamiento subterráneo. Lara se estacionó en una posición desde donde podía ver la entrada principal del edificio y esperó. Después de 2 horas, vio a Héctor salir acompañado de una mujer. Era elegante, bien vestida, aparentaba tener alrededor de 30 años, y era obvio por su lenguaje corporal que tenían una relación íntima. Se tomaban de la mano, él le acariciaba el cabello, y ella lo miraba con la misma adoración que Lara recordaba haber sentido por él en los primeros años de su relación. Lo que más le dolió a Lara no fue solo confirmar la infidelidad, sino ver la felicidad genuina en el rostro de Héctor. Era una expresión que no había visto en su cara cuando la miraba a ella en mucho tiempo. Esta mujer desconocida estaba recibiendo la mejor versión de su esposo, mientras que ella se conformaba con las migajas de su atención y afecto. Lara decidió que necesitaba saber exactamente con quién se estaba enfrentando. Comenzó a investigar a la mujer con la que Héctor tenía la aventura. Siguió al edificio durante varios días, tomando fotos discretas y anotando patrones de comportamiento. Descubrió que la mujer vivía en el apartamento 502, conducía un BMW blanco del año, y tenía rutinas muy específicas. Utilizando las habilidades de investigación que había desarrollado como arquitecta para estudiar demografías y patrones urbanos, Lara logró identificar a la mujer. Se llamaba Sofía Mendoza, tenía 29 años, trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa de cosméticos, y estaba casada con un hombre llamado Roberto Mendoza, quien trabajaba como contador en una firma prestigiosa. La información más impactante que Lara descubrió fue que Sofía no solo estaba casada, sino que tenía una hija de 6 años llamada Emma. Las redes sociales de Sofía estaban llenas de fotos familiares aparentemente felices, vacaciones en la playa, cumpleaños infantiles, cenas románticas con Roberto. Era la imagen perfecta de una familia establecida y amorosa, exactamente igual a la fachada que Lara y Héctor habían mantenido durante años. Lara se obsesionó con estudiar la vida de Sofía. Revisó cada foto en sus redes sociales, leyó cada comentario, analizó cada detalle de su vida pública. Lo que encontró fue a una mujer que, al menos en apariencia, tenía todo lo que podría desear:
un esposo exitoso, una hija adorable, una casa hermosa y una carrera prometedora. Sin embargo, también estaba teniendo una aventura apasionada con Héctor. A través de su investigación, Lara descubrió que Roberto Mendoza parecía ser un hombre dedicado y trabajador. Sus propias redes sociales mostraban a alguien completamente enamorado de su esposa y su hija. Publicaba regularmente fotos de Sofía con comentarios llenos de amor y admiración, celebraba sus logros profesionales, y parecía ser un padre presente y cariñoso. Roberto no tenía idea de que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar. Lara también logró determinar que la aventura entre Héctor y Sofía había comenzado aproximadamente 6 meses atrás, coincidiendo exactamente con los cambios de comportamiento que había notado en su esposo. Aparentemente, se habían conocido en una conferencia de negocios donde las empresas de ambos habían tenido stands adyacentes. La atracción había sido inmediata y mutua, y habían comenzado a verse regularmente bajo la excusa de colaboraciones profesionales. Con toda la información que había recopilado, Lara se encontró en una encrucijada emocional. Podría haber confrontado directamente a Héctor, pedido explicaciones, intentado salvar su matrimonio a través de terapia de parejas, o simplemente haberse divorciado tranquilamente. Pero la traición que había descubierto era demasiado profunda, demasiado elaborada, y había durado demasiado tiempo como para ser perdonada fácilmente. La rabia de Lara no se dirigía únicamente hacia Héctor, sino también hacia Sofía. Esta mujer había sabido desde el principio que Héctor estaba casado, pero había decidido continuar con la aventura de todas formas. Había participado activamente en la destrucción de un matrimonio mientras mantenía la fachada de esposa perfecta en su propia vida. Para Lara, esto era imperdonable. El plan que comenzó a formarse en la mente de Lara era simple pero devastador: revelar la verdad a todas las partes involucradas de la manera más impactante posible. No se conformaría con una confrontación privada o un divorcio discreto. Quería que Héctor y Sofía experimentaran la misma humillación y dolor que ella había sentido durante meses. Lara decidió que la revelación debía ser simultánea y pública. Roberto merecía saber la verdad sobre su esposa, pero también quería que la revelación fuera lo suficientemente dramática como para asegurar que tanto Héctor como Sofía enfrentaran consecuencias reales por sus acciones. No bastaba con simplemente exponer la aventura, quería que ambos perdieran todo lo que habían estado protegiendo mientras la traicionaban. Comenzó a planificar meticulosamente cada aspecto de su venganza. Recopiló todas las pruebas que había conseguido: fotos de Héctor y Sofía juntos, registros de transacciones bancarias, capturas de pantalla de mensajes de texto, y documentación completa de sus encuentros. También investigó las vidas profesionales de ambos, buscando maneras de maximizar el impacto de la revelación. Descubrió que tanto Héctor como Sofía trabajaban en industrias donde la reputación personal era crucial para el éxito profesional. Héctor aspiraba a una promoción importante que se decidiría en las próximas semanas, mientras que Sofía estaba a punto de ser considerada para un puesto de directora en su empresa. Un escándalo público podría arruinar las perspectivas profesionales de ambos. Lara sabía que para que su plan fuera efectivo, necesitaba pruebas irrefutables que no pudieran ser negadas o minimizadas. Durante las siguientes semanas, se convirtió en una investigadora privada dedicada, documentando cada encuentro entre Héctor y Sofía con precisión militar. Utilizó una combinación de seguimiento físico y tecnología para recopilar evidencia. Instaló discretamente una aplicación de rastreo en el auto de Héctor, que le permitía monitorear exactamente cuándo visitaba el apartamento de Sofía y cuánto tiempo permanecía allí. También comenzó a tomar fotos y vídeos de alta calidad de sus encuentros públicos, incluyendo sus salidas a restaurantes, sus caminatas por parques y sus despedidas apasionadas. El momento más revelador llegó cuando Lara logró conseguir acceso al apartamento de Sofía. Descubrió que el edificio tenía un servicio de limpieza común, y logró convencer a una de las empleadas de limpieza para que le permitiera echar un vistazo rápido al apartamento mientras Sofía no estaba. Lo que encontró allí la llenó de una mezcla de dolor y determinación renovada. El apartamento estaba claramente preparado para encuentros románticos. Había velas caras por toda la sala de estar, vino importado en la cocina, y en el dormitorio, Lara encontró ropa interior de lujo que obviamente no era para el esposo de Sofía. También descubrió el collar que Héctor había comprado según el recibo de la joyería, colgando prominentemente en el tocador de Sofía. Lo que más le dolió a Lara fue encontrar fotos impresas de Héctor y Sofía escondidas en un cajón del escritorio. Eran fotos íntimas, tomadas durante sus escapadas románticas,
que mostraban un nivel de intimidad y felicidad que Lara no había visto en su propio matrimonio durante años. En una de las fotos, Héctor tenía una expresión de alegría pura que a Lara le partió el corazón. También encontró cartas de amor escritas a mano por Héctor, llenas de promesas románticas y declaraciones apasionadas que nunca le había hecho a ella. En una de las cartas, Héctor escribía sobre lo vacío que se sentía en su matrimonio y cómo Sofía había traído color de vuelta a su vida. Para Lara, esta fue la traición más profunda. No solo la estaba engañando físicamente, sino que estaba compartiendo sus pensamientos más íntimos y emociones más profundas con otra mujer. Con todas las pruebas recopiladas, Lara decidió que era momento de ejecutar su plan. Pero antes, quería tener una última confirmación de que Héctor no tenía intención de terminar la aventura por su cuenta. Decidió darle una oportunidad final para que confesara y salvara su matrimonio. Una noche, durante la cena, Lara le preguntó directamente a Héctor si había algo que quisiera contarle. Le dijo que había notado cambios en su comportamiento y que estaba preocupada por su relación. Le ofreció la oportunidad perfecta para confesar, prometiendo que podrían trabajar juntos para superar cualquier problema que estuviera enfrentando. La respuesta de Héctor fue una mentira elaborada y convincente. Le dijo que efectivamente había estado estresado por el trabajo, pero que no quería preocuparla con sus problemas profesionales. Le aseguró que la amaba tanto como siempre, que no había nada de qué preocuparse, y que pronto todo volvería a la normalidad. Incluso fue tan lejos como para sugerir que planearan unas vacaciones románticas para reconectar como pareja. Esa misma noche, después de que Lara fingiera estar dormida, observó cómo Héctor se levantó silenciosamente de la cama para escribir mensajes en su teléfono. Las sonrisas y susurros confirmaron que estaba comunicándose con Sofía, probablemente contándole sobre la conversación que había tenido con su esposa y riéndose de lo fácil que había sido engañarla una vez más. Para Lara, esta fue la gota que derramó el vaso. Héctor había tenido la oportunidad perfecta para salvar su matrimonio, para mostrar aunque fuera una pizca de remordimiento o consideración por sus sentimientos, pero en lugar de eso había elegido profundizar en la mentira. Ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, Lara puso en marcha la fase final de su investigación. Siguió a Héctor hasta el apartamento de Sofía, pero esta vez con un propósito diferente. Quería documentar un encuentro completo entre ellos, desde la llegada hasta la despedida, para tener evidencia irrefutable de la duración y naturaleza de sus encuentros. Lo que presenció esa tarde la llenó de una determinación fría y calculada. Vio cómo Héctor llegó con flores y una botella de champán, cómo Sofía lo recibió en la puerta con un beso apasionado, y cómo desaparecieron dentro del apartamento durante 3 horas. Cuando finalmente salieron, ambos se veían completamente satisfechos y felices, ajenos al dolor que estaban causando a sus respectivos cónyuges. Lara decidió que Roberto merecía saber la verdad sobre su esposa, pero también quería asegurarse de que fuera un aliado en su plan de venganza en lugar de un obstáculo. Necesitaba conocerlo personalmente para evaluar cómo reaccionaría ante la revelación y si estaría dispuesto a cooperar en exponer públicamente la aventura. Utilizando la información que había recopilado sobre Roberto, Lara descubrió que él frecuentaba un café cerca de su oficina todos los viernes por la mañana antes del trabajo. Decidió encontrarse casualmente con él para evaluar qué tipo de persona era y cómo podría reaccionar ante la noticia devastadora que estaba a punto de recibir. El encuentro casual fue más fácil de lo que Lara había anticipado. Roberto era exactamente el tipo de persona que sus redes sociales sugerían: amable, conversador, y completamente enamorado de su familia. Durante una conversación de café que duró más de 1 hora, Roberto habló constantemente sobre Sofía y Emma, describiendo planes futuros, vacaciones familiares, y lo orgulloso que estaba de los logros profesionales de su esposa. Lo que más impactó a Lara fue la sinceridad genuina del amor de Roberto por Sofía. No era solo una fachada para las redes sociales, este hombre estaba genuinamente enamorado de su esposa y creía completamente en la solidez de su matrimonio. Habló sobre cómo Sofía había sido su primer y único amor verdadero, cómo habían construido una vida hermosa juntos, y cómo no podía imaginar su existencia sin ella. Roberto también mencionó que recientemente había notado que Sofía parecía más feliz y energética, y él lo atribuía a su éxito en el trabajo. Le contó a Lara cómo Sofía había estado llegando tarde algunas noches por reuniones importantes y cómo él admiraba su dedicación profesional. Era obvio que Roberto no tenía la menor sospecha de la traición de su esposa. Durante la conversación, Lara también aprendió detalles íntimos sobre la vida familiar de Roberto y Sofía. Supo que estaban planeando tener otro hijo,
que Roberto había estado ahorrando para comprar una casa más grande, y que tenían reservaciones para unas vacaciones familiares en Europa para el próximo verano. Todos estos planes futuros estaban a punto de ser destruidos por la revelación que Lara estaba planeando. Después de conocer a Roberto, Lara se enfrentó a un dilema moral que no había anticipado completamente. Ya no se trataba solo de vengarse de Héctor y Sofía, ahora había visto de primera mano el daño colateral que su revelación causaría. Roberto era un hombre inocente que sería devastado por la verdad, y Emma, la hija de 6 años, crecería en un hogar roto debido a las acciones de su madre. Lara pasó varios días luchando con su conciencia. Parte de ella consideró la posibilidad de confrontar privadamente a Héctor y Sofía, darles un ultimátum para que terminaran la aventura, y permitir que ambos matrimonios continuaran sin la devastación pública que había planeado. Pero cada vez que consideraba esta opción más suave, recordaba los meses de mentiras, la elaborada deception, y la oportunidad que le había dado a Héctor para confesar voluntariamente. La decisión final llegó cuando Lara descubrió que Héctor y Sofía habían comenzado a planear un futuro juntos. A través de sus investigaciones, encontró evidencia de que habían estado discutiendo la posibilidad de divorciarse de sus respectivos cónyuges y comenzar una vida nueva juntos. Habían incluso comenzado a buscar apartamentos donde podrían vivir como pareja. Esta revelación eliminó cualquier duda restante en la mente de Lara. Héctor y Sofía no estaban simplemente teniendo una aventura temporal, estaban planeando activamente destruir ambos matrimonios para estar juntos. Ya habían tomado la decisión de devastar las vidas de Roberto y Lara, simplemente no habían tenido el valor de hacerlo abiertamente. Lara se dio cuenta de que su venganza no era solo personal, era una forma de justicia. Roberto merecía saber la verdad antes de que Sofía lo abandonara, y ella merecía exponer la hipocresía de ambos amantes antes de que pudieran controlar la narrativa de sus divorcios. Decidió proceder con su plan original, pero con una modificación importante. Se aseguraría de que Roberto tuviera todas las herramientas que necesitaba para protegerse legal y financieramente. La fecha elegida para la revelación sería el próximo sábado, durante una barbacoa familiar que tanto Roberto como Héctor habían mencionado en conversaciones separadas. Era el cumpleaños de Emma, y Sofía había invitado a varias familias del vecindario para celebrar. Sería el escenario perfecto para una exposición pública que garantizara que la verdad no pudiera ser ocultada o minimizada. Los días previos a la ejecución de su plan, Lara se convirtió en una versión de sí misma que nunca había conocido, calculadora, determinada y completamente enfocada en su objetivo. Organizó todas las pruebas que había recopilado en un dossier completo que incluía fotos, vídeos, registros financieros, capturas de pantalla de mensajes y una línea de tiempo detallada de la aventura. Lara creó copias múltiples de toda la evidencia, guardándola en diferentes ubicaciones para asegurar que no pudiera ser destruida o suprimida. También preparó copias específicas para Roberto, con información adicional sobre los assets financieros que Sofía podría intentar ocultar durante un divorcio potencial. El plan era elegante en su simplicidad. Lara llegaría a la fiesta de cumpleaños de Emma como invitada sorpresa, se presentaría como la esposa de Héctor, y luego revelaría la aventura delante de todos los invitados. La humillación pública sería inmediata y completa, y tanto Héctor como Sofía se verían obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones sin la oportunidad de controlar la narrativa. Para asegurar que Héctor estuviera presente en la fiesta, Lara le dijo que tenía una conferencia de trabajo ese sábado y que no estaría en casa hasta tarde. Esto le daría la libertad perfecta para pasar el día con Sofía sin sospechar que su esposa tenía otros planes. Lara también se aseguró de que Roberto estuviera en casa ese día, mencionando casualmente durante su conversación de café que esperaba que el cumpleaños de Emma fuera especial. La noche antes de la ejecución, Lara experimentó una mezcla de nervios y determinación que nunca había sentido antes. Sabía que una vez que pusiera su plan en marcha, no habría vuelta atrás. 4 vidas cambiarían para siempre al día siguiente, incluyendo la suya propia. Pero también sabía que la verdad necesitaba ser revelada, sin importar cuán dolorosa fuera. Lara pasó esa última noche revisando cada detalle de su plan, asegurándose de que había considerado todas las variables posibles. También se preparó emocionalmente para la confrontación que vendría, practicando lo que diría y cómo mantendría la Kempoucher cuando se enfrentara cara a cara con Héctor y Sofía en el momento de la revelación. El sábado amaneció con un cielo despejado y temperaturas perfectas para una fiesta al aire libre. Lara se despertó temprano, mucho antes de que Héctor, y se preparó meticulosamente para el día que había estado planeando durante semanas.
Se vistió con un elegante vestido que la hacía verse profesional pero approachable, y se maquilló cuidadosamente para lucir composed y confident. Héctor se levantó alrededor de las 10, aparentemente de buen humor y ansioso por salir. Le dijo a Lara que tenía algunos asuntos que resolver y que probablemente no estaría en casa hasta la noche. Lara fingió estar ocupada con su supuesta conferencia de trabajo, deseándole un buen día mientras internamente contaba las horas hasta la confrontación. A las 2 de la tarde, Lara se dirigió hacia la casa de Roberto y Sofía. Durante el trayecto, sintió una calma extraña, como si hubiera superado todos sus nervios y hubiera entrado en un estado de determinación pura. Sabía exactamente lo que tenía que hacer y estaba completamente preparada para las consecuencias. La casa de Roberto y Sofía era exactamente lo que Lara había esperado, una hermosa residencia suburbana con un jardín bien cuidado, decoraciones festivas para el cumpleaños de Emma, y el sonido de voces alegres provenientes del patio trasero. Había varios autos estacionados en la calle, confirmando que la fiesta estaba en pleno apogeo. Lara se estacionó a una cuadra de distancia y caminó hacia la casa, llevando consigo un regalo de cumpleaños para Emma y una carpeta discreta que contenía todas las pruebas de la aventura. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba completamente clara. Al acercarse a la puerta principal, Lara pudo escuchar las risas de los niños jugando en el patio trasero, la música festiva y las conversaciones animadas de los adultos. Era la banda sonora perfecta de una celebración familiar feliz, que estaba a punto de convertirse en el escenario de una revelación devastadora. Roberto abrió la puerta con una sonrisa genuina cuando Lara tocó el timbre. La reconoció inmediatamente del café y pareció genuinamente sorprendido pero complacido de verla. «Lara, qué sorpresa tan agradable. No sabía que conocías a Sofía», le dijo mientras la invitaba a entrar. «Tenemos una conexión que ella probablemente no esperaba», respondió Lara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que no te moleste que haya venido sin avisar. Traje un regalo para Emma». Roberto la guió hacia el patio trasero, donde aproximadamente 20 personas estaban disfrutando de la fiesta. Había niños corriendo por el jardín, padres conversando en pequeños grupos, y una mesa llena de comida y bebidas. Era exactamente el tipo de reunión familiar donde Lara sabía que la revelación tendría el máximo impacto. En el centro del patio, Lara vio a Sofía sirviendo bebidas a los invitados. Se veía radiante y feliz, llevando un vestido de verano que la hacía lucir joven y despreocupada. No había rastro de culpa o preocupación en su rostro, simplemente parecía una madre amorosa celebrando el cumpleaños de su hija. Y entonces Lara la vio, la confirmación final que necesitaba. Héctor estaba allí, parado junto a la parrilla con una cerveza en la mano, conversando animadamente con otros padres como si fuera un invitado natural de la celebración familiar. Se veía completamente cómodo y relajado, obviamente familiarizado con el círculo social de Sofía. Roberto llevó a Lara hacia donde estaba Sofía, interrumpiendo su conversación con otras madres. «Sofía, te presento a Lara. Nos conocimos en el café cerca de mi oficina. Trajo un regalo para Emma». Sofía se volteó con una sonrisa educada que se congeló instantáneamente cuando vio a Lara. Sus ojos se llenaron de pánico. Reconoció a la mujer que había estado investigando discretamente durante semanas. Lara pudo ver cómo la realización golpeó a Sofía como una ola. Su mundo secreto estaba a punto de colisionar con su vida familiar. «Es un placer conocerte, Sofía», dijo Lara con una calma inquietante. «He escuchado tanto sobre ti. Roberto no para de hablar de lo afortunado que es de tener una esposa tan maravillosa y fiel». Sofía intentó mantener la compostura, pero Lara pudo ver las gotas de sudor que comenzaron a formarse en su frente a pesar de la temperatura agradable. «Gracias, es muy amable. ¿Cómo conoces a Roberto exactamente?» «Nos conocimos por casualidad», respondió Lara, manteniendo el contacto visual. «Pero estoy aquí porque quería conocer a la mujer que ha estado teniendo una aventura con mi esposo durante los últimos 6 meses». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las conversaciones cercanas se detuvieron gradualmente mientras los invitados comenzaron a captar la tensión que había surgido repentinamente en el ambiente festivo. Roberto miró confundido entre Lara y Sofía, claramente sin entender lo que estaba sucediendo. «¿Perdón?», preguntó Roberto, con una risa nerviosa. «Creo que hay algún malentendido». Lara abrió su carpeta y sacó una foto clara de Héctor y Sofía besándose apasionadamente fuera del apartamento de ella. Se la entregó a Roberto mientras mantenía su voz calmada y clara. «No hay malentendido, Roberto.
Tu esposa ha estado teniendo una relación extramatrimonial con mi esposo, Héctor. Roberto tomó la foto con manos temblorosas, su cara transformándose de confusión a shock absoluto. Sofía intentó quitarle la foto, pero era demasiado tarde. Varios invitados se habían acercado lo suficiente como para ver la imagen, y los murmullos comenzaron a extenderse por el patio. Esto no es lo que parece, comenzó a decir Sofía, pero su voz sonaba desesperada y poco convincente. Roberto, puedo explicar todo. ¿Explicar qué? Gritó Roberto, su voz cargada de dolor y furia. ¿Explicar cómo has estado engañándome? ¿Explicar cómo has estado mintiendo a nuestra hija? En ese momento, Héctor se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Lara lo vio acercarse desde la parrilla, su cara volviéndose pálida cuando reconoció a su esposa en el centro de la confrontación. Intentó retroceder discretamente, pero Lara lo señaló directamente. Y ahí está él, anunció Lara lo suficientemente alto como para que todos los invitados pudieran escuchar. Mi esposo, Héctor. El hombre que me ha estado mintiendo durante meses mientras destruía no solo nuestro matrimonio, sino también el tuyo, Roberto. Lo que siguió fue un caos emocional que ninguno de los presentes había presenciado antes. Héctor intentó acercarse a Lara, susurrando urgentemente que necesitaban hablar en privado, pero ella se negó rotundamente a moverse. Roberto confrontó a Sofía con una furia que sorprendió a todos los presentes, incluida ella misma. ¿Cuánto tiempo? Gritaba Roberto, su voz quebrada por la traición. ¿Cuánto tiempo has estado riéndote de mí a mis espaldas? Sofía intentó negar todo, alegando que las fotos habían sido sacadas de contexto, que Lara estaba celosa y confundida. Pero Lara había venido preparada para cada excusa posible. Sacó su teléfono y comenzó a reproducir vídeos que había tomado de Héctor y Sofía en sus encuentros románticos. Los invitados a la fiesta se encontraron atrapados en una pesadilla que nadie sabía cómo manejar. Algunos intentaron llevarse a sus hijos lejos de la confrontación, otros se quedaron como espectadores horrorizados, y unos pocos trataron de intervenir para calmar la situación. Pero no había nada que pudiera detener la avalancha de verdades que Lara había desatado. Emma, la pequeña cumpleañera, salió corriendo de la casa al escuchar los gritos. Al ver a sus padres en una confrontación devastadora rodeados de adultos en pánico, comenzó a llorar histéricamente. Fue ese momento el que finalmente hizo que Lara cuestionara si había ido demasiado lejos, pero ya era imposible revertir lo que había puesto en marcha. Roberto tomó más fotos de la carpeta de Lara, cada una más comprometedora que la anterior. Había imágenes de Héctor y Sofía en restaurantes románticos, saliendo de hoteles, caminando tomados de la mano por parques, y compartiendo momentos íntimos que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. 6 meses, susurró Roberto, más para sí mismo que para los demás. 6 meses planificando vacaciones familiares mientras tú. Su voz se quebró y no pudo terminar la oración. Héctor finalmente encontró su voz y se acercó a Lara con una mezcla de súplica y anger. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste humillarme de esta manera delante de extraños? La respuesta de Lara fue fría y calculada, de la misma manera que tú me humillaste durante 6 meses, mintiendo a mi cara cada noche mientras te acostabas en nuestra cama después de estar con ella. La fiesta se desintegró completamente en cuestión de minutos. Los invitados comenzaron a retirarse apresuradamente, algunos ofreciendo disculpas incómodas, otros simplemente huyendo de la situación explosiva. Los niños fueron evacuados rápidamente por sus padres, dejando juguetes y platos de comida abandonados por todo el jardín. Sofía intentó desesperadamente salvaguardar algo de dignidad, pero cada excusa que ofrecía era desmentida por las pruebas que Lara continuaba presentando. Tenía registros de transacciones de hoteles, capturas de pantalla de mensajes románticos, e incluso grabaciones de audio de conversaciones telefónicas íntimas que había logrado capturar. Roberto se encontró enfrentando no solo la traición de su esposa, sino también la realización de que su vida entera había sido una mentira durante los últimos 6 meses. Las noches que Sofía había llegado tarde por trabajo, los fines de semana que había pasado con amigas, las nuevas rutinas de ejercicio y cambios en su apariencia, todo tenía ahora una explicación devastadora. ¿La amas?, le preguntó Roberto a su esposa, con una voz apenas audible. Era la pregunta que más temía hacer, pero que necesitaba saber. Sofía miró a Héctor, luego a Roberto, luego de vuelta a Héctor. Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta verbal. En ese momento de vacilación, Roberto tuvo su respuesta definitiva. Héctor, por su parte,
Se vio forzado a enfrentar las consecuencias de sus acciones de una manera que nunca había anticipado. Su plan había sido eventual y gradualmente separarse de Lara, controlar la narrativa del divorcio, y presentar su relación con Sofía como algo que había florecido después del fin de su matrimonio. Ahora se encontraba expuesto como un mentiroso y traidor delante de extraños, sin ninguna manera de salvaguardar su reputación. Lara observó el caos que había creado con una mezcla de satisfacción y horror. Su plan había funcionado perfectamente, tanto Héctor como Sofía habían sido completamente humillados, Roberto conocía la verdad, y no había manera de que ninguno de los culpables pudiera controlar el daño. Pero al ver a Emma llorando en los brazos de una vecina, Lara comenzó a cuestionar si el precio de su venganza había sido demasiado alto. En los días que siguieron a la revelación pública, las repercusiones se extendieron mucho más allá de lo que incluso Lara había anticipado. La historia se difundió rápidamente a través del círculo social de la familia, las redes sociales, y eventualmente llegó a los lugares de trabajo de todos los involucrados. Roberto, devastado pero determinado, se movió rápidamente para proteger sus intereses legales y financieros. Utilizó las pruebas que Lara le había proporcionado para contratar a un abogado de divorcios agresivo y comenzar el proceso de separación. Descubrió que Sofía había estado transfiriendo dinero secretamente a una cuenta separada, aparentemente en preparación para su eventual fuga con Héctor. La empresa de Sofía se enteró del escándalo cuando vídeos de la confrontación en la fiesta de cumpleaños comenzaron a circular en las redes sociales. Como coordinadora de marketing para una empresa de productos familiares, su reputación personal estaba directamente vinculada a su efectividad profesional. Fue suspendida inmediatamente mientras la empresa evaluaba si el escándalo afectaría su imagen corporativa. Héctor enfrentó consecuencias similares en su trabajo. Su empresa tenía una política estricta sobre conducta moral, especialmente para posiciones gerenciales. La promoción que había estado esperando fue retirada inmediatamente, y fue colocado en revisión disciplinaria. Sus colegas, muchos de los cuales conocían y respetaban a Lara, comenzaron a verlo con desprecio y desconfianza. Lo más devastador de todo fue el impacto en Emma. La niña de 6 años no entendía completamente lo que había sucedido, pero podía sentir que su mundo se estaba desmoronando. Sus padres estaban constantemente peleando, su padre se había mudado temporalmente con sus padres, y los otros niños en la escuela habían comenzado a susurrar sobre su familia después de que sus padres se enteraran del escándalo. Roberto luchaba con la decisión de buscar custodia completa de Emma. Por un lado, quería proteger a su hija del caos emocional que Sofía había creado. Por otro lado, sabía que Emma necesitaba a su madre, sin importar cuán profundamente hubiera traicionado a la familia. Era un dilema imposible sin respuestas fáciles. Aproximadamente 2 semanas después de la confrontación pública, Héctor intentó regresar a casa para hablar con Lara. Llegó tarde una noche, usando la llave que todavía tenía, esperando encontrar a Lara dispuesta a discutir una posible reconciliación. Lo que encontró fue a una mujer completamente transformada. Lara había usado las 2 semanas para procesar completamente lo que había hecho y las consecuencias de sus acciones. Había consultado con un abogado de divorcios, había comenzado terapia individual para lidiar con el trauma de la traición, y había empezado a planificar su vida como una mujer soltera. Ya no era la esposa confundida y herida que Héctor había dejado atrás. No puedo creer que hayas hecho esto, le dijo Héctor cuando la encontró en la cocina, preparándote como si su aparición fuera completamente normal. Destruiste nuestras vidas, Lara. Destruiste la vida de Emma. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? La respuesta de Lara fue calmada y medida: yo no destruí nada, Héctor. Tú y Sofía destruyeron 2 familias con sus decisiones. Yo simplemente me aseguré de que todos conocieran la verdad en lugar de permitir que ustedes controlaran la narrativa. Héctor intentó argumentar que había planeado terminar la aventura, que había sido una amistad temporal, que nunca había tenido intención de lastimar a Lara de esa manera. Pero Lara tenía pruebas de las conversaciones entre él y Sofía donde discutían planes futuros juntos, incluyendo la búsqueda de apartamentos y discusiones sobre cómo manejar sus divorcios respectivos. Mentiste durante 6 meses, le respondió Lara. Tuviste la oportunidad de confesar cuando te pregunté directamente, y elegiste mentir. Tuviste cientos de oportunidades de terminar la aventura, y en lugar de eso la profundizaste. No tienes derecho a reprocharme nada. Sofía también intentó contactar a Lara, primero a través de mensajes de texto y luego apareciendo en su oficina. Su approach fue diferente al de Héctor,
en lugar de reproches, ofreció súplicas y negociación. Argumentó que ambas eran víctimas de las circunstancias, que la atracción entre ella y Héctor había sido algo fuera de su control, pero que nunca habían tenido intención de lastimar a nadie. Lara rechazó categóricamente cualquier intento de Sofía de minimizar su responsabilidad. «Tú sabías que él estaba casado desde el primer día», le dijo durante su confrontación en la oficina. «Participaste activamente en la destrucción de mi matrimonio mientras mantenías la fachada de esposa perfecta con Roberto. No hay excusa para eso». Aunque Lara había logrado exactamente lo que había planeado, las semanas siguientes le trajeron una comprensión más profunda del verdadero costo de su venganza. La satisfacción inicial de haber expuesto la traición gradualmente dio paso a una mezcla compleja de emociones que no había anticipado completamente. Los nightmares comenzaron aproximadamente un mes después de la confrontación. Lara se despertaba en medio de la noche, sudando y con el corazón palpitando, reviviendo el momento cuando vio a Emma llorando durante la destrucción de la fiesta de cumpleaños. La imagen de la niña inocente atrapada en el caos que ella había desatado la perseguía constantemente. Durante el día, Lara se enfrentaba a reacciones mixtas de amigos, familiares y colegas. Algunos la apoyaban completamente, diciéndole que Héctor y Sofía habían merecido la humillación pública y que ella había tenido derecho a exponer la verdad de la manera que considerara apropiada. Otros, sin embargo, la criticaban por haber elegido un método tan público y destructivo. Su hermana menor, María, fue particularmente crítica durante una conversación difícil que tuvieron un mes después de los eventos. «Entiendo que estabas herida», le dijo, «pero había maneras menos destructivas de manejar esto. Roberto y Emma no merecían ser arrastrados a través de esa humillación pública». Lara defendió sus acciones, argumentando que Roberto merecía saber la verdad y que Emma eventualmente se beneficiaría de vivir en un hogar sin mentiras y engaños. Pero internamente, comenzó a cuestionar si había permitido que su anger y deseo de venganza nublaran su juicio sobre las consecuencias más amplias de sus acciones. El aspecto más difícil para Lara fue darse cuenta de que, aunque había obtenido su venganza, no había obtenido la satisfacción duradera que había esperado. La traición de Héctor seguía doliendo tanto como antes. Su matrimonio seguía destruido. Su confianza en las relaciones románticas seguía shattered. La venganza había sido catártica en el momento, pero no había sanado las heridas emocionales profundas que la infidelidad había causado. 6 meses después de la confrontación, las vidas de todos los involucrados habían cambiado dramáticamente. Roberto había obtenido la custodia primaria de Emma después de que se revelara que Sofía había estado usando drogas recreativas durante sus encuentros con Héctor, algo que Lara había documentado inadvertidamente en una de sus investigaciones. Sofía se había mudado a un apartamento pequeño en el otro lado de la ciudad, trabajaba en un trabajo temporal con un salario significativamente menor después de haber perdido su posición en marketing. Su reputación profesional había sido tan dañada por el escándalo que tenía dificultades para encontrar empleo en su campo. Los fines de semana con Emma eran tensos y dolorosos, llenos de preguntas difíciles de la niña que Sofía no sabía cómo responder. La relación entre Héctor y Sofía, irónicamente, no había sobrevivido a la presión de las consecuencias de su exposición. Sin la emoción del secreto y la aventura clandestina, descubrieron que tenían poco en común. Las realidades prácticas de tratar de construir una vida juntos, combinadas con la culpa y el resentimiento mutuo por el papel que cada uno había jugado en la destrucción de sus vidas, habían erosionado rápidamente su conexión romántica. Roberto, aunque devastado por la traición, había encontrado una fuerza interior que no sabía que poseía. Se había dedicado completamente a ser el mejor padre posible para Emma, había comenzado terapia para procesar su trauma, y lentamente había comenzado a reconstruir su vida como padre soltero. Su ira hacia Lara por el método de revelación había disminuido con el tiempo, especialmente cuando se dio cuenta de que las pruebas que ella le había proporcionado habían sido cruciales para proteger sus intereses legales y financieros. Lara había usado los meses siguientes para reflexionar profundamente sobre sus acciones y sus consecuencias. La terapia individual había sido crucial para ayudarla a procesar no solo la traición de Héctor, sino también su propia respuesta a esa traición. Su terapeuta la había desafiado a examinar si su venganza había sido realmente sobre justicia o simplemente sobre infligir el mismo dolor que ella había experimentado. La venganza puede ser satisfactoria temporalmente, le había explicado su terapeuta durante una sesión particularmente difícil, pero raramente trae la sanación que esperamos. A menudo simplemente agrega más trauma a una situación ya traumática.
Lara había comenzado a entender que, aunque había tenido derecho a exponer la verdad, el método que había elegido había sido motivado más por ira que por un deseo genuino de justicia. Si su objetivo hubiera sido realmente proteger a Roberto y asegurar que la verdad saliera a la luz, podría haber encontrado maneras menos destructivas de hacerlo. Sin embargo, también reconocía que no podía cambiar lo que había hecho, y que lamentarse por sus decisiones no serviría a nadie. En su lugar, se enfocó en aprender de la experiencia y en reconstruir su vida de una manera más saludable y constructiva. Lara había comenzado a considerar la posibilidad de contactar a Roberto para disculparse por la manera en que había manejado la revelación, especialmente por el impacto que había tenido en Emma. No se arrepentía de haber expuesto la verdad, pero sí se arrepentía de haber elegido el cumpleaños de una niña inocente como el escenario para su confrontación. Durante este periodo de reflexión, Lara también había comenzado a reconstruir su identidad fuera de su matrimonio con Héctor. Se había dado cuenta de que durante años había definido gran parte de su autoestima a través de su relación, y que la traición había sido tan devastadora parcialmente porque había amenazado su sentido fundamental de sí misma. 8 meses después de la confrontación, Lara se encontró accidentalmente con Roberto en el supermercado. Era la primera vez que se veían desde aquel día devastador, y ambos se sintieron incómodos inicialmente. Emma estaba con él, ahora notablemente más alta pero con una seriedad en sus ojos que no debería estar presente en una niña de su edad. «Hola, Lara», dijo Roberto con una mezcla de civilidad forzada y curiosidad genuina. «¿Cómo has estado?». La conversación que siguió fue incómoda pero eventualmente se volvió más natural. Roberto le contó sobre los desafíos de ser padre soltero, sobre cómo Emma estaba adaptándose lentamente a su nueva realidad familiar, y sobre su propio proceso de sanación. Lara pudo ver que, aunque había estado devastado por los eventos, Roberto había encontrado una manera de canalizar su dolor hacia algo constructivo. «Quiero que sepas», le dijo Lara durante su conversación, «que me arrepiento de la manera en que manejé la situación. Emma no merecía verse atrapada en el medio de todo eso». Roberto consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. «Aprecio que digas eso. Ha sido difícil para ella, no voy a mentir. Pero también creo que eventualmente se beneficiará de vivir en un hogar donde la honestidad es valorada, incluso cuando esa honestidad es dolorosa». Emma había estado escuchando silenciosamente la conversación entre los adultos, y finalmente preguntó con la franqueza característica de los niños: «¿Tú eres la señora que hizo que mis papás se pelearan?». Lara se arrodilló para estar a la altura de Emma, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Soy la señora que les dijo a todos la verdad sobre algo que estaba sucediendo en secreto. A veces la verdad duele, pero es importante». Emma la consideró por un momento antes de hacer otra pregunta: «¿Mi mamá ya no va a mentir más?». Era una pregunta que ni Lara ni Roberto podían responder definitivamente, pero Roberto respondió con la honestidad que había aprendido a valorar: «Esperamos que no, Emma. Esperamos que todos hayamos aprendido que las mentiras lastiman a las personas que amamos».